Vamos a hablar del negocio de la lechería, que está también en crisis por la falta de lluvia, por los altos costos. Bueno, todo el gremio de las empresas lácteas habían anunciado un paro que se mantuvo en suspenso porque intervino el ministro de Economía, Sergio Massa. Pero sobre todo eso, vamos a conversar con Elida Thieri, que es periodista, especialista en lechería. ¿Cómo estás, Elida? Buen día. Hola. ¿Cómo les va? Buen día para todos. Muy bien, un placer conversar con vos. Bueno, Elida, arranquemos por el tema, bueno, son todos los temas preocupantes, pero sí, la situación de los tambos en Argentina están complicados, muchos de ellos. El tema de la sequía, de la que estuvimos hablando desde hace un rato también acá en el programa, está complicando muchísimo y los altos costos que no aflojan. Bueno, es una combinación tremenda, ¿no? Tremenda. Y siempre el sector lechero, el sector primario o el eslabón primario de la lechería es el que lo sufre. La verdad es que hay una situación muy complicada y que incluso tiene un agregado con estos inventos del dólar soja, te diría, porque a una sequía de 3 años, esto quiere decir que si bien hubo lluvias, porque la gente escucha sequía y cree que durante 3 años no llovió, llueve mucho menos de lo que se necesita, claro, que llueva, sí, ¿no? Sí. El ritmo de la lluvia es mucho menor, hay un déficit hídrico muy grande, la superficie de la tierra se pone dura y no se puede sembrar, los cultivos no crecen o crecen deficientemente, el trigo que se está ahora cosechando se le está dando a los animales porque son espigas que están vacías en muchos casos o espigas que no tienen la calidad mínima para poder venderla. A esa situación de sequía que aumenta los costos, donde el productor necesita suplementar mucho más la alimentación de los animales con el balanceado que se le da, no solo en el momento del ordeño, sino también durante el día, para que puedan tener la nutrición que corresponde, poder producir como corresponde. Se le agrega ahora este tema del dólar soja que hace nada más y nada menos que subir, por ejemplo, los alquileres de los campos. Entonces, el productor se encuentra en una situación realmente muy complicada. Ayer Federación Agraria emitió un comunicado, ¿no?, donde expresan concretamente que son productores pensantes, como diciéndole al gobierno que no son sonsos, y que necesitan seguir produciendo leche, que les permitan. En la Argentina el productor en general pide eso, ¿no?, que lo dejen producir. Y en la lechería pasa exactamente lo mismo que en muchas otras economías regionales. Hay que recordar que en esta combinación de sequía... Sí, decime. No, perdón que te interrumpa, pero por todo esto que vos me estás diciendo, ¿es el paro que se había anunciado? No, el paro es otra cosa. Bien, el paro viene por el lado de Atilra y es otro tema que no tiene nada que ver con esto, sino con un negocio del gremio, te diría, porque es eso. Pero digo, en la cuestión productiva, básicamente lo que está pidiendo el sector, que no es sojero y que no es incluso el exportador, porque el dólar soja hay que recordar que beneficia a los exportadores y ni siquiera a los pequeños productores. Lo que están pidiendo es, bueno, algún nivel de mejora en las condiciones, ¿no? Y más ahí dice que el año que viene se podría hablar de bajas de retenciones, y cuando uno baja las retenciones en algún sector, después termina aliviando al resto de la cadena. Hoy la presión impositiva en la Argentina es muy alta, no solo en producciones como la soja, sino también que hay retenciones para la leche, en quesos, en leche en polvo, que deberían igualarse, que deberían bajarse, que debería mejorarse lo que es la devolución de exportaciones que hace el propio gobierno. Eso están pidiendo. Entonces, digo, hay muchas cosas que se combinan para hacer que la lechería hoy esté en una situación muy complicada y que vaya deteriorándose aún más, sobre todo para los productores más chicos. Y ante todos estos reclamos, porque están haciendo reclamos desde hace tiempo y no obtienen ninguna respuesta. Se está terminando el año, un fin de año complicadísimo para todo el sector. Se va a terminar el gobierno y no ha pasado nada. No ha habido ninguna medida que haya ayudado al sector lechero en la Argentina, ¿no? Esto es algo que es muy notorio. Ni siquiera los gobiernos provinciales han podido avanzar en cosas. No sé, pienso en Santa Fe, por ejemplo, algo simple como la puesta en marcha de una prueba de cómo pagar por calidad y no pagar por litro. No se ha logrado hacer ni siquiera eso en la Argentina, ¿no? Entonces son años y años y gobierno tras gobierno que la lechería no logra soluciones, y esto me parece a mí lo más preocupante, ¿no? Un sector que, yo lo digo siempre, es un sector que no tiene lobby, no tiene peso en las decisiones, pero siempre termina siendo afectado por las políticas, y en esa encerrona es que la lechería de alguna manera se achica. Si bien seguimos produciendo la misma cantidad de litros de leche,
lo hacemos cada vez con menos cantidad de productores, con tambos cada vez más grandes, en un proceso de concentración que no se sabe frenar, ¿no? Desde la política. Acá hay cuestiones estructurales que se tienen que definir. Bueno, y ahora pasemos al otro tema que quiero que me expliques, que yo pensé que estaba relacionado, pero me dijiste que no, que es más un tema gremial. No. Exacto, es un paro que incluso no se llevó a cabo. Ayer a la mañana TILRA dice que va a ser un paro de 72 horas en Sancor, de 48 horas en el resto de las industrias. El paro debía empezar esta mañana. Espera, discúlpame una cosa. Está trabajando toda la industria. ¿Es el gremio que nuclea las empresas lácteas? ¿Ese que nombraste? No, a TILRA es el gremio que nuclea a los trabajadores de las industrias lácteas. Ah, bien, ahí está. Está bueno que lo aclares porque no trabajadores de las industrias lácteas. ¿Cuál es la pelea de fondo? Viste, como cuando hay una gran pelea, la pelea de arriba. A ver, ¿cuál es? Quedarse con Sancor, ¿no? Intervenir en Sancor. Sancor es una cooperativa láctea, fue la mayor empresa láctea del país. Un día, hace muchos años, logró procesar 6 millones de litros de leche. Hoy está en 700.000, tratando de recuperarse. ¿Qué pasa? Hay una pelea muy grande en Atilra. Vamos a esto, a lo gremial. Internamente Atilra tiene una pelea de poder muy fuerte. Héctor Ponce, el secretario general de Atilra, está en Sunchales, es de Sancor, es quien comanda el gremio, pero tiene ahí una interna muy fuerte con Buenos Aires, con General Rodríguez. Esto públicamente el gremio no lo dice. Si Sancor se debilita también el poder de Ponce. Eso por un lado. Por el otro, el año pasado hubo un intento con muchos funcionarios del gobierno de meter a un grupo de empresarios que nada tiene que ver con la lechería en Sancor, que supuestamente venían a salvarla, pero iban a usar 60 millones de dólares tuyos, míos y de todos, porque los tenía que poner el Banco Nación. Estos empresarios no iban a poner un centavo propio. Eso se cayó, porque los empresarios, al no poner plata, y el Banco Nación al decir, señores, esto es muy arriesgado y podría ser el Vicentín del gobierno de Alberto Fernández, bueno, queda en la nada. Pero ¿qué pasa ahora en las últimas horas? Ayer dice Atilra, bueno, vamos a poner en marcha el paro que dijimos, pero a las pocas horas empieza a circular una carta interna del gremio diciendo, vamos a dejarlo a la espera ese paro, porque estamos negociando con Sergio Massa. Sergio Massa, que hoy por hoy te diría yo casi como el presidente, pero sí, por el que pasan todos los temas de la política y la economía en el país. Acá lo decimos siempre, Elida. Que el ministro está ahora tomando todas esas decisiones importantes, el presidente está totalmente corrido de la agenda urgente. Totalmente. Entonces, lo que está pasando ahora es que el paro está anulado. Está, claro, el pausa. Jueves, y esto lo contamos así para que vayan entendiendo, el jueves va a haber una reunión donde el gremio va a volver a llevar a estos empresarios que tenían intenciones de meterlos antes y que venían apalancados de alguna manera por Culfas, por Julián Domínguez, por Claudio Moroni, por ministros del anterior gabinete. Y los van a volver a llevar supuestamente con una oferta para volver a revitalizar ese fideicomiso que cuando no tuvo la plata del Banco Nación no la pudo conseguir en el mercado, y ahora habrá que ver si realmente tienen el dinero para poder armarlo. Lo más llamativo de todo, y acá es donde entran las dudas y ustedes saquen sus propias conclusiones, es que en esa reunión del jueves va a estar el gremio, va a estar el gobierno, van a estar estos empresarios que nada tienen que ver con el sector lechero, pero no va a estar Sancor. Entonces van a volver a hablar de Sancor sin Sancor presente, sin que la cooperativa tenga posibilidad de opinar sobre lo que quieren proponer. Entonces es bastante turbio esto. Lo llamativo es que si consiguen dinero ayer a media mañana, ¿para qué proponen el paro? Tratando de exigirle al gobierno o presionar al gobierno con estas cosas. También estuvo vinculado en este conflicto el gobierno de Santa Fe, así que hay muchas variables, pero básicamente nada tiene que ver el paro de Atilra con la crisis de la lechería. Perfecto. Y te diría que tiene que ver todo en contra, ¿no? Porque hacer un paro, frenar las industrias, es realmente afectar al sector en general y sobre todo a todos nosotros como consumidores, ¿no? Complica muchísimo la situación, claro, entiendo la diferencia. Bueno, está difícil el fin de año con el panorama que nos mostraste. La verdad que está muy complicado para todo el sector y siempre lo que pasa, ¿no? A fin de año se solucionan un poco las cosas, viste que
que lamentablemente es raro encontrar una solución en esta época del año porque todo como que empieza a relajarse. Vamos a ver qué ocurre. Y nos hiciste una descripción muy exacta, así que te agradecemos muchísimo, Elida, por este tiempo. Muchas gracias a ustedes, siempre a disposición. Te mando un abrazo. Hasta luego.